Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Ya, la idea de esta clase, si ustedes se fijan, yo ayer subí un diagnóstico, ya, ese diagnóstico tienen que contestarlo de aquí, ojalá el viernes más tardar. Es súper corto, ya son 5 preguntas, ya, en relación a un discurso público, ya, por eso el tema de la clase de hoy día, ya, hoy día vamos a trabajar discurso público y vamos a empezar a pasar asistencia igual. ¿Y cómo la vamos a pasar? Necesito que anoten sus nombres, ya al lado, ¿cierto? En el chat, vayan anotando sus nombres para así dejar registro de la asistencia, ¿ya? Bien, chicos, vamos a empezar entonces, ¿ya? Bueno, voy a compartir pantalla igual, para cualquier cosa, como siempre, si quieren participar, no hay ningún problema, me van preguntando, ¿ya? Muy bien. Como les decía, entonces anotar la asistencia, irla anotando en el chat, ¿ya? Y ahí vamos viendo. ¿Ya? Si tienen como avisarle igual a los compañeros para que se vayan conectando, mucho mejor, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ya. Como les decía, subí un diagnóstico ayer, ese diagnóstico son 5 preguntas, son bastante cortas, no les va a tomar más de 10-15 minutos, tienen que hacerlo para que vean cómo están con esta parte de la unidad, ya para ver si están preparados, en qué cosa hay que reforzar, ¿ya? Y este PPT, este PDF ya se lo subí a la plataforma, ya está en Classroom, ya así que lo pueden revisar ya igual, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de discurso público. Discurso público tiene distintas formas de entenderlo, pero un discurso público siempre se caracteriza por ir a un público masivo, siempre a varias personas, a diferencia de un discurso privado, por ejemplo, como el chat, o como los mensajes, o como las cartas, o hablar por teléfono, ¿cierto? Que son todas situaciones privadas. El discurso público siempre va a un público colectivo, masivo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Bien, el concepto de discurso ya viene de la palabra latina discurrer, que significa correr en todos los sentidos. Pero ¿qué apunta esto? Ya apunta a que este discurso va a varias personas, va en distintas direcciones, abarca diversos temas, ¿ya? Y sobre todo también que abarca temas de interés. Chicos, silenciar los micrófonos, por favor. Y ahí sí, ya abarca, como les decía, temas de interés general que tienen que interesarle no solamente a un público reducido, sino al contrario, a la mayor cantidad de personas posible. ¿Ya? Eh, a la vez, por ejemplo, la persona que da ese discurso va a asumir cierto poder. Por eso se habla de investirlo de autoridad. ¿Ya? Va a tomar cierto poder o autoridad frente a la audiencia que lo va a escuchar. ¿Ya? Estos discursos por lo general se expresan de manera oral, pero también pueden estar escritos. ¿Ya? Bien, ¿y cuál es la finalidad? Generalmente, sobre todo si son discursos políticos o discursos sociales, tienen que ver con convencer, ¿cierto? Con argumentos más lógicos o persuadir. Persuadir, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que tiene que ver con las emociones. Cómo una persona, ¿cierto? Es capaz de argumentar y claro, a través de cómo influye emocionalmente en las personas que lo escuchan, es que logra finalmente convencerlos con su discurso. Bien. ¿Qué se propone como definición? Una de las definiciones más comunes de discurso público es que es una actividad oral, ¿cierto?, que realizan determinadas personas desde su papel institucional. Siempre son de ciertas instituciones, ya sea discurso en gremio, un discurso presidencial, por ejemplo, el discurso de fin de año, cuando se están licenciando ustedes, por ejemplo, ¿ya? Esos también son discursos públicos y siempre tiene que ver con lo que está pasando o la importancia que tenga ese discurso para la institución en la cual se produce, ¿ya? Su forma de expresarse, ¿cierto? Tiene un estilo más bien formal, porque no olvidar que independiente que a veces, por ejemplo, se produzca mayor cercanía, aún así siempre va a haber una relación asimétrica entre la persona que da el discurso público y las personas que lo escuchan, ¿ya? Por eso siempre hay que mantener la formalidad, ¿ya? Puede ser de manera real o virtual, por ejemplo, ahora mismo una clase sería un discurso público virtual en este caso, ¿cierto? Porque, claro, el profesor, ¿verdad?, investido de autoridad en relación al público que serían los estudiantes que están escuchando, ¿cierto?, la clase y en un espacio virtual. Entonces, los discursos pueden ser reales o virtuales también, ¿ya? Y como les decía, temas de interés general. Acá hay algo importante. Toda esta parte, algunas cosas yo creo que le hacen sentido, ¿ya? Pero ahora pongan atención acá.
La estructura, ¿cierto? Todo texto ustedes saben que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, pese a que los discursos públicos tienen la misma estructura, cambia un poco. En vez de introducción, los discursos públicos suelen tener un exordio. El exordio es como la introducción, ¿ya? Pero la diferencia está, es que además de plantear el tema, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es motivar y apelar constantemente a que los lectores o la audiencia escuchen, ¿verdad?, lo que esa persona les va a decir, ¿ya? Entonces hay que estar constantemente apelando al otro, ¿ya? A través de vocativo o palabras, así por ejemplo, pensemos en el discurso de cuarto medio, el discurso de despedida, ¿cierto? Donde uno dice, estimados compañeros, amigos, ¿verdad? Familia. Entonces son distintas formas, o cuando también apelan al director, todo lo demás, ¿cierto? Están apelando constantemente a las personas que lo están escuchando. Eso es súper importante en un discurso público. La segunda parte es la exposición o desarrollo, ¿ya? Se suele conocer más bien como exposición en el discurso público o expositio, ¿ya? Es lo central. Como ustedes saben, siempre en el desarrollo, en este caso la exposición, tienen que desarrollarse y argumentar lo más posible el discurso que usted o la persona está dando en ese momento, ¿ya? ¿Y cómo se argumenta? No solamente verbalmente, sino también a veces con los gestos, con las entonaciones, el lenguaje paraverbal también es súper importante al momento de dar un discurso público, ¿ya? Por ejemplo, si se fijan en estos discursos que da Mañalich o ahora que da París, ¿ya? Ellos también dan discursos públicos porque ellos se invisten de la autoridad, ¿cierto?, del Ministerio de Salud y dan un discurso que tiene que llegar a la comunidad. Ujú. Y también tenemos la conclusión, o también llamada peroratio, que tiene que ver, ustedes saben que las conclusiones siempre son una síntesis, ¿verdad? Un resumen, por así decirlo, de lo más importante que se trató a lo largo del texto, en este caso a lo largo del discurso, ¿ya? Tienen que siempre acá, en el discurso público, asumir, ver qué postura tienen ustedes o la persona que da el discurso en relación al tema que expone. Ya eso tiene que quedar muy claro siempre en la conclusión. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté quedando claro? Ya cualquier cosa me preguntan. Les recuerdo que estamos pasando asistencia, así que necesito que anoten sus nombres en el chat, ya para dejar el registro de asistencia, ¿ya? Bien, ahora vamos a profundizar cada una de estas partes que comentábamos recién. La introducción o exordio, recuerden que la introducción es solamente el tema general, pero en cambio el exordio, además de hablar del tema general de lo que se va a desarrollar, ¿cierto?, en el escrito, en el discurso, tienen que hacer estos vocativos, esto de llamar la atención o captar la atención de los receptores o las personas que lo escuchan, ¿ya? Y eso depende mucho en qué circunstancias también se vayan produciendo. No es lo mismo un discurso político, un discurso comunitario, que vamos a ir viendo, ¿ya? Siempre lo importante de un buen exordio, ¿ya?, es la capacidad de causar interés en las personas que te están escuchando. Eso es súper importante. Cómo logran motivar a que las personas vayan escuchando ese discurso, ¿ya? Ahí tienen que igual dar cuenta de cuál es el objetivo, el propósito que se quiere lograr, ¿ya? Pero ¿cuál entonces es la diferencia entre exordio y la introducción? Como les decía, del exordio va a depender en gran medida si es que el discurso que da esa persona es exitoso o no es exitoso, ¿ya? Entonces, en esta forma de captar la atención, con los énfasis, con los vocativos, ¿ya? Todo eso es súper importante, ¿ya? Y además, claro, aquí se notan todos los rasgos de una persona que es un buen orador. O sea, un buen orador va a ocupar todos los recursos que tenga a la mano para poder, cierto, ser escuchado, ¿ya? Presentar puntos claves, palabras claves que vayan a ser importantes del discurso, también importante destacarla. Después del exordio viene la exposición o desarrollo, ¿ya? Como el nombre lo dice acá, ¿cierto? Se desarrolla el tema, y acá es importante, lo vamos a profundizar después, que hay distintas formas de hacer un buen desarrollo o una buena exposición en un discurso público, ¿ya? Siguiendo una forma más bien expositiva, haciendo una narración, por ejemplo, de anécdotas, como pasa en los discursos de licenciatura, hacer una descripción o, ¿sí?, como pasa en los discursos políticos o el discurso comunitario, por ejemplo, cuando se producen argumentaciones. Siempre dependiendo de la finalidad de lo que ustedes vayan o de la persona que da el discurso, es que tiene ciertas formas, ¿ya? Bien,
sé que voy un poco rápido, pero cualquier cosa me van diciendo, ¿ya? En ese sentido, también, ¿verdad? Es importante, eh, como es un texto sobre todo argumentativo, ya no lo olviden, que lo que predomina en los discursos públicos es la argumentación, pero va a depender de todas maneras, suele buscar convencer, como les decía, a los auditores o, cierto, persuadirlos, ya de manera afectiva. Ya eso siempre es súper importante tenerlo presente. Y otra forma de persuadir es, por ejemplo, a través de alabanzas, por así decirlo, que son es una suerte de elogio, ya donde uno constantemente destaca lo positivo de la comunidad que te escucha. Por ejemplo, cuando supongamos el ejemplo de Piñera o de cualquier persona de cierta autoridad, diga, por ejemplo, estimado ciudadano, claro, no sé, lo felicito por su confianza que han tenido en el gobierno, tanto, 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 etcétera. Claro, todas esas cosas son formas de alabar al público para que se sienta más identificado con lo que dice, ¿cierto?, en el discurso. Y por último, está la conclusión, también se llama peroratio, es la instancia en que se cierra el discurso, ¿cierto? Es la parte final. Ustedes saben que todas las partes del discurso son súper importantes, o sea, la conclusión no deja de ser menos importante, al contrario, porque acá tienen que retomar o darle mayor énfasis al tema central que ustedes abordaron, tienen que dejar bien claro acá sí o sí el propósito, si es que algo no quedó claro, ¿ya? Y tienen que dar un buen cierre, y ese cierre se hace a través de reiterar constantemente el tema, de los elogios, de los agradecimientos también, o alguna reflexión. Hasta acá, ¿alguna duda, algo que no esté claro? ¿Ya? Cualquier cosa me van diciendo, de todas maneras, como les digo, este material ya está disponible, ¿ya? ¿Cuál es la relación que hay entre el emisor, la persona que da el discurso cierto, y los receptores o los auditores? Que el emisor siempre representa un grupo, ¿ya? Es la persona encargada, ¿cierto?, de tomar la palabra y representar esa comunidad. Y el receptor es este auditorio colectivo, ¿verdad?, que lo van a escuchar. Y suelen estar de manera simultánea en el lugar, ¿ya? Son raras las ocasiones en que el texto solamente es escrito, ¿ya? Claro, el discurso público parte siendo escrito, sin embargo, donde realmente toma poder es cuando se da la situación pública ya propiamente tal, donde la persona, ¿cierto?, que va a dar el discurso está presente y los auditores, ¿ya? Bien. Y el tema, como les decía, en realidad puede ser cualquier tipo de tema, pero siempre tiene que ser de interés para la gran mayoría de las personas. Ya eso es lo más importante. Y el contexto también es muy relevante. Ya es muy importante el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto va a ser va a definir más bien el tipo de discurso al que va a pertenecer. Ya, por ejemplo, si se da en un espacio como la sede de gobierno, una municipalidad, etcétera, etcétera, va a ser obviamente un acto de carácter político, va a ser un discurso público de carácter político. Ya, si va a ser, por ejemplo, en una iglesia o en alguna institución religiosa, ya sabemos que va a tener un matiz religioso, va a ser un discurso público religioso. Si es, por ejemplo, estamos celebrando un aniversario del establecimiento, por ejemplo, sería un acto conmemorativo, ¿cierto? Un discurso conmemorativo. Lo mismo pasa con la licenciatura, ¿cierto? El discurso de despedida que tienen que dar este año, también, ¿cierto? Es un discurso de conmemorativo, también. Y las premiaciones pasan también a ser discursos más bien comunitarios, ¿verdad? O conmemorativos en el sentido de que es una celebración. Respecto al lenguaje, ya ustedes saben, como les decía, siempre es importante, como va a ser un discurso público que va a llegar a varias personas, que este se prepare con anticipación. Por lo mismo, este año, como todos los años, los cuartos medios siempre hacen el discurso de licenciatura y lo preparan por lo menos con un mes de anticipación, ¿ya? Por lo mismo, porque implica que cumplir con varios requisitos, con todo lo que vimos recién, con el exordio, con el desarrollo, con la conclusión, ¿cierto? O sea, todos los puntos esos tienen que estar muy claros, los vocativos, y además de ciertas cosas que uno le ponga de su parte, ¿cierto? Que son la parte de la anécdota, la historia, ¿verdad? La parte afectiva, y eso depende, ¿cierto?, de cada uno, ¿ya? Bien, es importante mantener siempre dentro de lo posible un registro oculto, dependiendo también del grado de cercanía. A veces no solamente puede ser culto formal, a veces puede bajarse a la parte informal, pero no siempre. Tiene que predominar lo culto formal en gran parte de un discurso público, ya, porque es masivo, ¿ya? Bien, ¿qué hay que considerar al momento de que una persona elabore un discurso público?
Esto va a ser súper importante y este material guárdenlo porque les va a servir, como les decía, para cuando tengan que hacer el discurso de despedida de cuarto medio, ¿ya? Quizás les da un poco de nostalgia, pero ya queda muy poco para que salgan de cuarto, así que ánimo con eso. Así que, bueno, y a propósito, lo invito a participar este viernes, a los que todavía no se inscriben, de, del curso que hay en Classroom, de la prueba de selección, o sea, de la prueba de transición, ya de lenguaje. Ya este viernes la próxima clase, por si alguno no se ha inscrito para que esté ahí atento, ¿ya? Bien. Ya, respecto al discurso, ¿cierto? Como les decía, esto tiene distintas características. Chicos, chicos, silenciar el micrófono. Ya, bien, como les decía, la intención es súper importante al momento de emitir un mensaje. ¿Ya? Dependiendo de eso, por ejemplo, dependiendo si van a querer informar, o sea, si es, por ejemplo, supongamos un comité científico, o por ejemplo, como lo hace, por el mismo caso del ministro París ahora, o antes era Mañalich, de que ellos querían informar a la comunidad, ¿cierto?, sobre lo que estaba pasando. El discurso que hacen todos los días, ¿cierto? ¿Ya? Esa forma de entregar la información tiene que ser clara, tiene que ser directa, ¿cierto? Tienen que privilegiar que las personas no, la gran mayoría de las personas no manejan la parte técnica, por lo tanto no pueden ocupar un vocabulario técnico, por ejemplo, en relación a las enfermedades, que la gran mayoría desconozca. Si él hablara solamente para un comité científico o de médicos, quizás sí, podría ser más técnico, pero al pensar en que para muchas personas, ya tiene que acercar, ¿verdad?, lo que dice a acomodar su mensaje, ¿ya? En ese sentido también puede ser convencer, por ejemplo, en las campañas políticas siempre está el hecho de convencer, de persuadir, ¿verdad? Porque ellos buscan que sus campañas políticas generen votos, ¿verdad? Se adhieran a lo que dicen, ya suelen ser de ese tipo, ¿ya? O, por ejemplo, cuando a ustedes les ha tocado exponer o disertar, eso también es un discurso público, ¿verdad? Y predomina, ¿cierto?, ahí la parte de entrega de información. El propósito es súper importante igual, la finalidad que tengan al momento de hacer un discurso público, ¿cierto? Genera, ¿verdad? Em, realmente, o sea, apunta a lo que realmente ustedes quieren lograr. La finalidad, ¿cierto?, del discurso público siempre les va a dar claridad de cuál va a ser la estructura que van a seguir. Ya, por ejemplo, si van a desarrollar más argumentos, si van a apelar a la parte más emocional. Por eso es súper importante tener claro cuál va a ser la finalidad del discurso. ¿Ya? Bien, respecto a la organización de las ideas, ¿cierto? Esta siempre es importante que estén organizadas de lo más importante a lo menos importante, en el sentido de la jerarquía de la idea, ¿ya? La idea principal es, ¿cierto?, muy clara, ¿cierto?, que lo habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Todo texto tiene ideas principales muy marcadas, ¿ya? Y la idea secundaria más bien tienen que fijarse que aporten y que no entorpezcan, ¿cierto?, las ideas principales en un texto. Y en general, como les decía, en el desarrollo pueden tener una forma expositiva, argumentativa, descriptiva, narrativa o informativa. Otro punto importante es la jerarquía entre emisor y receptor. ¿A qué se refiere esto? Como el emisor es una persona que se inviste, por así decirlo, de autoridad en ese momento, se genera una relación asimétrica. Asimétrica es cuando hay una persona, entre comillas, ¿verdad?, que tiene mayor grado de poder que otra, ya en esa determinada situación, por lo tanto, hay una diferencia ahí. Entonces, por eso hay que mantener el registro oculto formal en lo posible. En cambio, cuando uno está en una conversación entre amigos, por ejemplo, o entre pares, se habla de relación simétrica, ya para que no olviden eso, es igual es importante. Y también, ¿qué más es importante? El hecho de, como les decía, eh, manejar muy bien a quién va a ir dirigido, ya saber que no todas las personas a las que va dirigido el discurso pueden manejar necesariamente su tema, ya por eso tienen que ver si van a ocupar un vocabulario muy técnico, adecuarlo al tipo de público, siempre eso es muy importante, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda, algo que no esté claro? Bueno, si se van dando cuenta, ustedes saben que acá van interviniendo todos los elementos que ya hemos estudiado antes, ya todo lo que ha sido la introducción, el desarrollo, la conclusión, van interviniendo ahora los factores de la comunicación, la importancia de entregar bien un mensaje, la estructura de un texto, o sea,
todo lo que ustedes ya han visto anteriormente hasta tercero y parte de cuarto medio, ahora sí o sí lo tienen que manejar, porque esto se tiene que poner en práctica, ¿ya? Sobre todo al momento que tengan que hacer el discurso de despedida, ¿ya? Bien, el emisor, ¿cierto? Es la persona que emite el discurso, es la persona, como les decía, ¿cierto? Que se inviste de autoridad y emite ese discurso público. Los receptores va a depender de esta comunidad, ¿verdad? Este público colectivo, ¿cierto? Y dependiendo obviamente quién lo dé en ese momento el mensaje. El mensaje va a ser lo que le dé estructura al discurso, porque dependiendo del contenido, lo que se quiera dar a conocer, es que se les va a generar una estructura, ya sea más argumentativa, positiva, ¿verdad?, al texto. Y el tema, como les decía, tiene que ser de interés público, tiene que llegar a una gran cantidad de personas y tiene que causar interés también en esas personas que lo van a escuchar. Y la situación es lo que hacía que finalmente fuera discurso religioso, ceremonial, político o conmemorativo, ¿cierto? En ese sentido, las situaciones tienden a ser más bien formales en ese sentido. Ya, el código, les decía que tenían que manejar un registro oculto formal en gran parte del discurso, ya porque por la situación asimétrica y porque es una instancia pública, y el canal es ya sea a través de un canal escrito, ya, ¿verdad? Cuando uno escribe previamente el discurso, o también, por ejemplo, también puede ser un canal más bien, claro, de expresión oral, ¿cierto? Cuando ustedes dan a conocer ese discurso. Bien, como les decía, esto se va a dividir en 4 tipos, según en qué momento o en qué situación se expresan. Tenemos el discurso comunitario, el político, el ceremonial o conmemorativo y el religioso. El comunitario va dirigido a un grupo que es representativo de una comunidad, ¿ya? En general son, por ejemplo, reuniones, asambleas, los planteles o planes de trabajo, ciertos actos que son propios de una comunidad, sin embargo, que no sean celebraciones, porque al ser celebraciones caerían dentro de la categoría ceremonial o conmemorativo, ¿ya? Pero si son actos tradicionales o comunes de una comunidad, estaría dentro de lo comunitario. El político es mucho más evidente, ¿verdad? Son autoridades políticas que hacen informes, ¿verdad? Cuentas públicas, por ejemplo, o programas políticos, como cuando el presidente, en este caso Sebastián Piñera, ¿verdad? Da su proyecto o da a conocer el programa político del año, los avances que han habido, ¿cierto? Las reformas, etcétera, etcétera, o cuando los diputados, senadores también hablan de sus informes, claro, todo eso tiene un carácter político. Respecto a lo que pasa a nivel ceremonial o conmemorativo, eso tiene que ver con... ¿Qué les pasó, chicos? Silenciar los audios. Ceremonial o conmemorativo, les decía, ¿verdad? Que tiene que ver con celebrar, ¿verdad? En este caso, un nuevo año académico, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, en las graduaciones. La graduación de la licenciatura sería un acto ceremonial o conmemorativo, por ejemplo, ¿ya? Y lo religioso también es más fácil, ¿cierto? Porque es evidente que son celebraciones religiosas, ya sean católicas, sean judías, musulmanes, ya independientes del credo, ya, pero si son dadas por líderes religiosos, ¿cierto? Este va a ser sí o sí un discurso religioso. Bien, ahora vamos a profundizar un poco en cada uno de estos tipos de discursos. Como les decía, el discurso comunitario ya agrupa a un determinado grupo de personas que tienen algo en común, como las juntas de vecinos, la asociación de padres y apoderados, o alguna asociación en general, una comunitaria, ¿verdad? Parte a ser, o pasa a ser un discurso público comunitario. ¿Cuál es la finalidad de estos discursos comunitarios? ¿Ya? Depende de la situación, pero es resaltar las características de estos grupos, los valores, los objetivos, las metas comunes que tienen estos grupos. ¿Ya? En ese sentido, ¿verdad? Es un llamado a que las personas participen de manera mucho más activa, que se sientan representadas por las ideas que se exponen. ¿Ya? En ese sentido es súper importante resaltar esos valores en la comunidad. Ujú. Y en general, por ejemplo, también además pueden ser, además de la junta de vecinos, discursos de los pueblos originarios o de cualquier comunidad en sí, ¿ya? Bien. En general, bueno, ahí pueden ver algunas imágenes, como junta de vecinos, junta de trabajadores también, que son ejemplos de discurso comunitario.
El discurso político, como les decía, tiene que ver más bien con este carácter de los partidos políticos o una autoridad de carácter político. Alcalde, intendente, presidente, diputados, senadores, ¿ya? O cualquier actor político ya asume, cada vez que da un rol público, asume un discurso público de carácter político, ¿ya? Y obviamente por sus características tiene que ser de manera predominante argumentativo, ¿ya? El discurso político suele ser argumentativo, ¿ya? Para que lo tengan presente. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Ahí vemos algunas imágenes de Piñera, ¿cierto? Dando discursos, ¿verdad? De sus promesas de campaña, de proyecto, Obama, Allende también un ejemplo, ¿ya? Bien. Otro tipo era el discurso ceremonial o conmemorativo. En este sentido, lo conmemorativo tiene que ver con algo que es de importancia porque es una celebración de una institución, de un grupo familiar, de una agrupación política o de cualquier índole, pero la diferencia está que es una celebración. Y al ser celebración, se está conmemorando algo. Ya se está recordando alguna situación, alguna batalla importante a nivel nacional, algún hecho importante, por ejemplo, también puede ser aniversario, graduaciones, la despedida, ¿ya? Todo eso cabe dentro de lo que es el discurso ceremonial o conmemorativo, ¿ya? Y dependiendo, porque por ejemplo, no solamente todo es felicidad, también por ejemplo, si están hablando en un discurso de cuando hay un momento de duelo, ya, ¿cierto? Ahí pueden dar un discurso público de que sea más triste, ¿cierto? Más emotivo. Ujú. Bien, bien. ¿Y qué más? Respecto a esto, les decía que la importancia de mantener siempre la formalidad, ya dependiendo de la audiencia, la cercanía que haya con ella. ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos, como los aniversarios, ya inauguraciones, ya conmemoraciones en general. Y por último, teníamos el discurso religioso, que les decía que tenía que ser dado por una autoridad religiosa, ya sea un miembro de la comunidad religiosa, algún feligrés, algún fiel o algún, por ejemplo, un párroco, un cura o el mismo papa puede dar un discurso religioso, obviamente público, ¿ya? Y también de cualquier credo, ¿ya? De todas maneras, sigue siendo religioso, ¿ya? Bien, hasta ahí es la parte más bien de contenidos, ¿ya? Ahora vamos a ir a la parte más de aplicación, ¿ya? Nos queda solamente ver lo último antes de la parte de aplicación, ¿ya? Que es la parte de la finalidad. Como les decía, los discursos políticos predominan lo argumentativo, que son mucho más de opiniones, ¿verdad? Mucho más de convencer, de persuadir. Cuando uno da una charla, por ejemplo, ahí predomina un discurso más bien explicativo, cuando queremos informar a una comunidad sobre algo que está sucediendo. Por ejemplo, los periodistas, cuando dan las noticias, ya ellos dan un discurso público más bien informativo, porque están dando información sobre un hecho noticioso, ¿ya? Las noticias también son textos públicos, ¿cierto? Informativos, por ejemplo, ya, pero ¿cierto? De manera escrita. Bien, y por último, la posición o postura que asume cierto el emisor, ¿verdad? Quien da el discurso, dependiendo si solamente quiere informar, va a ser más bien objetivo, si quiere dar argumentos y sobre todo centrarse más bien en el aspecto negativo o a veces también lo positivo, puede haber una mezcla entre ambas, ¿cierto? Sería una crítica, ¿cierto? Una postura crítica frente al tema, si es que más bien busca resaltar lo positivo de una comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, los avances que han hecho, los avances a nivel país, etcétera, etcétera, asume un rol admirativo, ¿cierto? Una postura admirativa frente al discurso. Si en cambio, por ejemplo, lo que busca es generar reflexión, como los discursos más bien religiosos, ¿verdad? Que son más bien espirituales, ¿verdad? Que buscan generar una forma de reflexión y pensamiento por parte de los que escuchan, sería más bien reflexivo. En cambio, muchas veces, por ejemplo, también cuando hay un grupo que está en desacuerdo, por ejemplo, una comunidad de un edificio, por ejemplo, en un discurso comunitario, que está en desacuerdo con ciertas cosas, ciertas normas, en fin, puede adoptar una actitud mucho más problemática, problematizadora, ¿ya? Eso en general, no sé si hay alguna duda hasta acá, ¿quedó claro? Eso respecto a los contenidos, no sé si hay algo de contenidos que no haya quedado claro. ¿Ya? Espero que no. Cualquier cosa me dicen. Respecto a esta pregunta, pregunta para ustedes. ¿A qué parte del discurso corresponde el siguiente fragmento?
Siento el privilegio de vivir como presidente con todos los chilenos y chilenas en esta hora de profunda transformación. ¿A qué parte corresponderá? ¿A un exordio, a una introducción, a una exposición, conclusión o desarrollo? Siento el privilegio de vivir como presidente con todos los chilenos y chilenas en esta hora de profunda transformación. ¿A qué parte corresponde del discurso? Chicos, chicas, ¿a qué parte del... ¿Ve? ¿Cuál? ¿La B? ¿Introducción? ¿O cuál dice usted? Dana, ¿cuál dice usted? ¿Cuál creen que será la correcta? La ve. Ya, introducción. ¿Y los demás qué piensan? ¿Cuál será la correcta ahí? Si se fijan, vayamos viendo. No puede ser, por ejemplo, el desarrollo. El desarrollo sería lo mismo que la exposición, porque en realidad está dando como a conocer el tema. Dice, siento el privilegio de vivir como presidente, con todos los chilenas, chilenos, ¿cierto? Ya está hablando, está dando a conocer el lugar, dice en esta hora de profunda transformación, o sea, está dando más bien una, perdón, está dando una situación emotiva, está dando a conocer la situación. Entonces, eso siempre aparece al principio. Y las únicas que aparecen al principio porque la conclusión no puede ser, es el exordio o la introducción. Pero nosotros veíamos recién que hay una diferencia, que la introducción es solamente hablar del tema, pero si se fijan acá, dice, siento el privilegio de vivir como presidente. Ahí está, él está dando la parte emotiva, está exhortando, por así decirlo, está dando a conocer su sentir, ¿ya? Y además dice, en esta hora de profunda transformación, está dando cuenta de la situación. Y eso se hace en un exordio, ya porque está apelando, está diciendo, ¿verdad? Lo importante que es la situación en la que se está dando. Entonces la respuesta correcta acá es la A, exordio, ¿ya? Para que lo vayan revisando. Esta de acá un poco más fácil, a ver, veamos cómo nos va. Dice, ¿a qué tipo de discurso corresponde el siguiente fragmento? Discurso pronunciado por el hermano Alfonso Cares, plaza en una confraternidad de adolescentes cristianos. Hermanos, jóvenes, profesores, miembros de esta iglesia, la soledad es un sentimiento de angustia y necesidad de tener una grata compañía. Hay seres humanos que aunque viven rodeados de otras personas, aún así experimentan una sensación de soledad que los llena de tristeza, es más que la ausencia de una compañía humana en necesidad del espíritu. ¿Qué tipo de discurso es ahí? ¿Conmemorativo, religioso, político, ceremonial o comunitario? Religioso. Religioso, ¿cierto? Muy bien, gracias. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué religioso? ¿Qué nos hace pensar que es religioso? ¿Por qué un discurso religioso? Porque solo las personas de la iglesia pueden dar discursos. Exacto, ¿verdad? Claro, porque un discurso que es de una autoridad de la iglesia ya va a ocupar la palabra hermanos jóvenes, además también el tema, porque habla de un tema espiritual. Es más que la ausencia de una compañía humana, es necesidad del espíritu. Y además que se lo va a una fraternidad de adolescentes cristianos. Muy bien, ¿ya? Lo siguiente, ahora no me queda más que dar por inaugurada la exposición e invitarlos a contemplar las obras de este destacado pintor. Muchas gracias por su presencia. Esa parte correspondería, ¿verdad?, a la conclusión, al cierre del discurso, pero ¿qué tipo de discurso será? ¿Ceremonial, artístico, comunitario, mediático o conmemorativo? Veamos lo que podemos descartar. Artístico no está dentro de las 4 categorías que vimos, ¿ya? Así que lo descartamos. Mediático tampoco, no está como categoría en sí misma, ¿ya? Sino que ceremonial, comunitario, conmemorativo, sí, ¿cierto? Esas sí caben. ¿Cuál será la más acertada? ¿Se está conmemorando algo? La diferencia, por ejemplo, entre una conmemoración y una ceremonia es que conmemorar es recordar algo que ya pasó y que se hace una celebración pero recordando algo. En cambio, acá recién se va a inaugurar una exposición. Entonces, ¿cuál sería la Ya, correcta? ¿Cierto? Sería ceremonial, exacto. Esa sería la correcta, sería una ceremonia, ¿verdad? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo, que igual está fácil. Queridas hermanas, este es el testimonio de la santidad a la que Dios os llama, siguiendo muy de cerca y sin condiciones a Jesucristo, la consagración, la comunión y la misión. La iglesia necesita de vuestra fidelidad, etcétera, etcétera. ¿Eso sería qué tipo de discurso? sí. Ser religioso, ¿verdad? Muy bien.
¿Ya? Y acá, en este momento procederemos a cortar la cinta, dando por inaugurada la pavimentación de esta vía, un anhelo largamente esperado por los vecinos de este sector de la comuna. Por fin se hace realidad. Acá, en la 5, ¿cuál sería? ¿Conmemorativo, comunitario, religioso, político o informativo? ¿Ve? ¿Cuál? ¿Comunitario? ¿Ya? ¿Los demás qué opinan? ¿Qué opinan los demás? La B. ¿Ya? Muy bien, comunitario, bien, bien, bien chicos, ¿cierto? Porque tenemos una inauguración, ¿ya? Y a la vez va dirigida a una comunidad, a la de los vecinos, ¿ya? Alguien podría haber dicho, por ejemplo, discurso político, pero no hay ninguna marca en el texto que nos indique qué discurso político. Siempre tiene que haber alguna marca que te indique, ¿verdad?, qué tipo de discurso pertenece. En este caso, las marcas indicaban que era comunitario. Pasemos a las 6. El discurso emitido por un alcalde en un periodo de elecciones frente a una multitud reunida en el gimnasio municipal de la comuna es más probable que sea, ¿de qué tipo? Si es un alcalde, Ah, ¿cierto? Político. Político, muy bien, bien. Las 7. Queridos jóvenes, Oh, ¿qué les pasó ahora, chicos? Ya, queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os alienta a estar ya. Ahí claramente, ¿cierto? Es, ¿de qué tipo? religioso. Religioso nuevamente, muy bien. ¿Cierto? Ahí más evidente. Y acá dice, ¿a qué tipo de discurso emitido en situación pública corresponde el emitido por Pablo Neruda con ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura en Suecia en 1971? Ceremonial. Ceremonial. Ceremonial, ¿cierto? Ceremonial, exacto, ¿verdad? Una ceremonia de entrega de un premio, ¿ya? Y acá, para ir cerrando, deseo expresar en esta ocasión que uno de los desafíos mayores que tenemos por delante es renovar la política. Esto compete a todos, sea de gobierno u oposición, pero como miembro de la más importante alianza política de los últimos decenios. Ahí está claro, ¿cierto? Sería de tipo político, Político. ¿verdad? Muy bien. Bien. Bien, chicos, ¿alguna duda? Estuvieron bastante bien las personas que participaron, ¿ya? Así que no sé si queda algo que no esté claro, ¿ya? Todo claro, Bien, profe. bien. Le recuerdo entonces registrar poner sus nombres si no han puesto sus nombres para tener la asistencia. Recuerden que desde esta clase va a empezar a pasar asistencia, ¿ya? Si no hay dudas, me despido, chicos, que estén muy bien, cuídense, participen más igual. Nos estamos hablando. Chao a todos, a todas. No, profe. Chao. Profe. Chao. Gracias.